Cuando se habla de camiones resistentes, casi nadie piensa en los más pequeños. Pero estos camiones livianos trabajan sin descanso, durante décadas, en las peores condiciones del planeta. Hoy vas a conocer los camiones livianos más resistentes del planeta. Detrás de este diseño simple se esconde una máquina que ha desafiado el tiempo, el maltrato y las peores carreteras. Pero, ¿por qué este camión fue un éxito en tantos países y jamás llegó a Estados Unidos? Prepárate, porque la historia del Daihatsu Delta te va a sorprender. El Daihatsu Delta nació a finales de 1970 con el objetivo de reemplazar a la antigua serie de camiones Daihatsu Into. Este lanzamiento marcó el inicio de una colaboración estrecha con Toyota, ya que el Delta básicamente era un Toyota Dyna, con emblemas de Daihatsu. A lo largo de su vida se produjeron 5 generaciones del Delta. Cada generación trajo mejoras y cambios estéticos, pero el ADN fundamental del camión se mantuvo. Diseño de cabina sobre el motor, cap-over, para maximizar espacio de carga y maniobrabilidad, y mecánicas compartidas con Toyota. Desde sus inicios, la alianza Daihatsu-Toyota hizo posible que el Delta se beneficiara de la ingeniería de Toyota. De hecho, algunas versiones del Delta estaban basadas en modelos de Hino. Esto garantizaba una base técnica sólida y una red de piezas compartidas, crucial para su fiabilidad. Ahora hablemos de lo que muchos quieren saber, las especificaciones. Aunque el Daihatsu Delta fue cambiando con los años, su esencia se mantuvo: ser un camión fuerte, confiable y listo para cualquier trabajo. La primera generación, que salió en los años 70, venía con motores de gasolina de 1.6 y 2.0 litros, y también con opciones diésel de hasta 3 litros. Aguantaba cargas de entre 1,5 toneladas hasta 2 toneladas, ideal para reparto ligero. En los años 80 llegó la segunda generación, con mejoras en la capacidad de carga, que subió hasta 2,5 toneladas. Los motores seguían en ese rango de 2 a 3 litros, tanto en gasolina como diésel. Después vino la tercera generación, desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90, con motores diésel más grandes, como los Toyota 13B y 14B, entre 3.4 y 3.7 litros. Esta versión ya aguantaba hasta 3 toneladas y muchas venían con doble rueda trasera. Y por último, las generaciones cuarta y quinta, desde 1995 hasta 2010, donde el Delta se modernizó un poco más. Se ofrecían motores diésel desde 2,7 hasta casi 5 litros, con potencias que iban desde los 97 hasta los 138 caballos de fuerza. Además, ya había configuraciones para todo: volquetes, cabina doble, estacas, furgones. Lo que necesitaras, el Delta lo tenía. La versatilidad del chasis permitía adaptarlo a muchas aplicaciones: transporte urbano, reparto, construcción, agricultura y más. El Daihatsu Delta se usó ampliamente en Asia, América Latina y África. En países como la República Dominicana, se convirtió en un símbolo del trabajo duro. Fue ideal para transportar productos agrícolas, materiales de construcción, mudanzas, reparto urbano y hasta como volquete o furgón escolar en algunas regiones. En muchos casos, su capacidad de carga y su mecánica sencilla lo hicieron perfecto para condiciones de trabajo exigentes y caminos complicados. Y el impacto cultural fue algo muy impactante en muchos países. Pero antes de entrar en detalle, primero dale a me gusta y suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de este camión. En países en desarrollo, el Delta se volvió parte del paisaje urbano y rural. Muchos lo decoraban, lo cuidaban como un miembro más de la familia, y era común escuchar historias de camiones Delta que trabajaban por décadas sin fallas graves. Fue, en muchos sentidos,
el camión de confianza de miles de pequeños empresarios, agricultores y comerciantes. En cuanto a seguridad, el Delta fue un vehículo básico. Las primeras generaciones no tenían airbags ni zonas de absorción de impacto. Algunos modelos ofrecían frenos de tambor en las 4 ruedas y más adelante frenos de disco delanteros y ABS en versiones recientes. La posición del conductor justo sobre el eje delantero aumentaba el riesgo en colisiones frontales. En definitiva, su seguridad era limitada comparada con los estándares actuales, aunque similar a la de otros camiones cab-over de su época. Entre sus mayores ventajas, primero, su durabilidad. Hay deltas que llevan más de 30 años trabajando sin descanso y siguen rodando como si nada. Segundo, el mantenimiento era súper sencillo. Como usaba muchas piezas de Toyota, encontrar repuestos era fácil y barato. Además, las versiones diésel ofrecían un muy buen rendimiento de combustible, algo que siempre se agradece en un camión de trabajo. A pesar de su tamaño compacto, el Delta podía cargar bastante peso. Era fuerte, resistente y aguantaba de todo. Y por último, era un camión económico de operar, ideal para pequeños negocios o para quienes necesitaban un vehículo confiable sin gastar una fortuna. Ahora bien, no todo era perfecto. El confort era bastante limitado. La cabina era sencilla, las suspensiones duras, y en viajes largos podía volverse incómodo. En cuanto a seguridad, era muy básico. Nada de airbags ni sistemas modernos de protección. Y aunque era confiable, en sus modelos más antiguos, la tecnología se notaba anticuada. Motores sin turbo, sin electrónica, todo muy mecánico. Por último, en algunos países la marca Daihatsu no tenía tanta presencia, y eso podía dificultar el acceso a repuestos originales o servicio especializado. Pero, ¿por qué no se vendió en Estados Unidos? A pesar de su éxito global, el Daihatsu Delta nunca llegó a comercializarse oficialmente en los Estados Unidos, y hay varias razones. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué un camión tan bueno como el Daihatsu Delta nunca se vendió en Estados Unidos? Bueno, hay varias razones. Primero, Daihatsu nunca logró establecerse bien en ese mercado. A finales de los 80, intentaron vender algunos autos allá, pero no les fue nada bien y terminaron saliendo rápido. Además, las leyes de emisiones y seguridad en Estados Unidos eran muy estrictas y adaptar el Delta para cumplirlas hubiera sido carísimo. No valía la pena para un vehículo pensado para mercados más sencillos. Y ahora cuéntame tú, ¿alguna vez manejaste un Daihatsu Delta o lo viste trabajar en tu país? ¿Crees que hoy en día podrías seguir compitiendo con los camiones modernos? Déjamelo en los comentarios. ¿Cómo hizo un camión lanzado hace más de 50 años para seguir vigente hoy en día? ¿Qué tenía este modelo que marcó a toda una generación de camioneros? Lo que vas a descubrir sobre el Mercedes-Benz 1114 te va a sorprender. El Mercedes-Benz 1114, conocido cariñosamente como 1114, fue uno de los camiones más importantes fabricados en Argentina. Salido de la planta de González Catán desde fines de los años 60, se convirtió en un verdadero ícono del transporte nacional. Su corazón era el legendario motor OM-352, un diésel de 6 cilindros en línea, 5,7 litros de cilindrada, que entregaba unos 140 caballos de potencia a 2.800 revoluciones por minuto y, lo más importante, un torque de 39,8 kilogramos-metros a 1.500 revoluciones por minuto, equivalente a unos 390 newton-metros. Este par motor a bajas revoluciones era ideal para mover cargas pesadas sin esfuerzo, algo fundamental en los caminos rurales del interior y en rutas largas. El motor iba acompañado de una caja de 5 velocidades, y algunos modelos más modernos incluso tenían caja de 6 marchas o toma de fuerza hidráulica. También traía diferencial de alta y baja, lo que lo hacía increíblemente versátil para distintas condiciones de manejo. A ver, demora muito, perde muito tempo.
Su chasis era otro punto fuerte. Robusto, duradero, preparado para soportar sobrecargas sin romperse. Y su sistema de suspensión, con elásticos y amortiguadores resistentes, le permitía transitar por terrenos difíciles sin complicaciones. ¿Y qué lo hacía tan popular? Su mecánica era simple, sin electrónica. Muchos decían que se arreglaba con 5 llaves. Y no era broma. Cualquier mecánico del interior podía dejarlo como nuevo, y los repuestos se conseguían en todos lados. Durante los años 70 y 80, el 1114 fue el camión favorito de los transportistas, agricultores, constructoras y hasta del transporte urbano. ¿Sabías que también fue la base del famoso colectivo El Detalle 1114? En Buenos Aires y otras ciudades, miles de estos colectivos con trompa transportaron generaciones de argentinos al trabajo, la escuela o la cancha. Decorados con fileteados, bocinas, luces y cortinas, se transformaron en verdaderas joyas rodantes de la cultura urbana. Pero no todo era color de rosa. Una de las desventajas más mencionadas por los conductores era la falta de dirección hidráulica en los primeros modelos. Girar el volante con el camión cargado a baja velocidad era una tarea agotadora. Recién a partir de 1978 comenzaron a salir versiones con dirección asistida, lo que fue un gran alivio. Otra debilidad era el sistema de frenos. Los modelos más antiguos venían con frenos hidráulicos, que a veces se quedaban cortos al frenar con carga pesada. Recién en los 80 empezaron a incorporar el freno a aire, mucho más seguro y eficaz. Además, su velocidad máxima era limitada, apenas 90 km por hora en muchos casos. No estaba pensado para andar rápido, sino para trabajar duro. Su consumo tampoco era bajo, especialmente si lo comparamos con camiones más modernos, y el confort era bastante espartano. Cabina corta, vibraciones, ruido y un manejo rústico que terminaba cansando en viajes largos. Aún así, muchos conductores lo preferían, porque sabían que el 1114 no los iba a dejar tirados. Con un poco de mantenimiento, podía hacer 500.000 de kilómetros sin abrir motor. Eso no lo ofrece cualquier camión. Y si hablamos de versatilidad, el 1114 fue uno de los camiones más adaptables. Cisterna, volcador, camión de ganado, transporte escolar, grúa, autobomba, incluso versiones militares. Muchos de ellos fueron transformados con el tiempo y algunos siguen trabajando hoy en día, en pleno 2025. Entonces, ¿por qué se dejó de fabricar? Antes de contestar esta gran pregunta, primero dale a me gusta y suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de este video. En los años 90, la industria del transporte empezó a cambiar. Aparecieron nuevas regulaciones de emisiones, seguridad y eficiencia. Se exigían cabinas más aerodinámicas, frenos ABS y motores más limpios. Mercedes-Benz decidió modernizar su línea y el 1114, con su diseño de los 60, comenzó a quedar obsoleto. Fue reemplazado por modelos más modernos como el L12-18 y la producción del 1114 finalizó oficialmente en 1994. Pero ahí no terminó su historia. Empezó su leyenda. Hoy en día, el Mercedes-Benz 1114 sigue presente en muchísimos rincones de Argentina. En pueblos del interior todavía se lo ve repartiendo gas, transportando leña, llevando animales o en obras rurales. Hay talleres que lo restauran a nuevo y fanáticos que los conservan como clásicos. Y no podemos olvidarnos de su presencia en la cultura popular. Apareció en películas, series y canciones. En Buenos Aires todavía se organizan exposiciones de colectivos 1114 decorados con el estilo porteño. Incluso en series como La Casa de Papel,
usaron uno de estos camiones como parte del botín, demostrando que su imagen trascendió fronteras. Y su presencia no se limitó solo a Argentina. Aunque el 1114 argentino se fabricó con una cabina con trompa corta, diseño clásico con el motor delante del conductor, en otros mercados como África y algunos países de Europa, se ofreció una versión cab over, con la cabina sobre el motor. Esta configuración permitía una mejor maniobrabilidad en espacios reducidos y maximizaba el largo útil para carga, algo muy valorado en entornos urbanos o rutas más reglamentadas. El Mercedes-Benz 1114 fue más que un camión. Fue compañero de ruta, orgullo de muchos choferes, símbolo de lucha, esfuerzo y perseverancia. ¿Lo manejaste alguna vez? ¿Alguna vez viste unos de estos camiones en tu país? ¿Y qué tan resistente eran? Te leo en los comentarios. El SIL 130 no es solo un camión, es una leyenda de la ingeniería soviética. Diseñado para resistir el paso del tiempo, este coloso sigue en operación en muchas partes del mundo, décadas después de que su producción se detuviera. Pero, ¿qué tiene de especial este camión? ¿Por qué fue tan exitoso y cómo logró sobrevivir a los cambios tecnológicos? Hoy vamos a descubrir todos los secretos del SIL 130, desde su motor hasta las curiosidades más increíbles. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te sorprenderá. Para entender el impacto del SIL 130, hay que remontarse a la década de 1950. La Unión Soviética necesitaba modernizar su flota de camiones, que en ese momento estaba dominada por modelos de la Segunda Guerra Mundial. En 1962, la fábrica Zavod Imeni Likachova, SIL, presentó el camión que cambiaría la historia del transporte soviético. Con un diseño más aerodinámico y robusto, el SIL 130 fue creado para soportar los terrenos más difíciles, desde las heladas de Siberia hasta los desiertos de Asia Central. Pero su diseño exterior no era lo más impresionante. Bajo el capó, el SIL 130 esconde un corazón poderoso, un motor V8 de 6.0 litros diseñado para trabajar sin descanso. Su potencia alcanza los 150 caballos a 3.200 revoluciones por minuto, mientras que su impresionante torque de 401 Nm a solo 2.000 revoluciones lo convierte en una verdadera bestia de carga. Y sí, leíste bien. Este camión no era nada económico en consumo, pero su enorme torque le permitía arrastrar cargas pesadas con facilidad. Y aquí viene algo curioso. El motor era de gasolina y no diésel. Aunque parezca extraño, esto tenía su razón. Los motores de gasolina arrancaban mejor en climas extremadamente fríos, lo que era clave en el invierno soviético. Pero no te preocupes, más adelante se lanzaron versiones con motores diésel, como el SIL 130D, que mejoraban la eficiencia de combustible. Este camión no solo era potente, también tenía una gran capacidad de carga. Dependiendo de la versión, podía transportar entre 4 y 5 toneladas de peso. En su configuración estándar, el SIL 130 tenía tracción 4x2, ideal para carreteras y caminos en buen estado, pero existieron versiones más robustas con tracción 6x4, pensadas para terrenos difíciles y trabajos pesados. Una de las claves del éxito del SIL 130 fue su chasis de acero reforzado y su suspensión de ballestas, diseñada para absorber impactos y resistir el maltrato constante. Gracias a esto, el camión podía atravesar terrenos irregulares sin sufrir daños significativos. No es raro ver SIL 130 operando incluso hoy en día en países de la ex Unión Soviética. Pero, ¿qué tan resistente era realmente? Bueno, antes de entrar en detalle, primero dale a me gusta y suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de esta historia.
Se dice que estos camiones podían funcionar incluso con aceite contaminado o combustible de mala calidad, algo impensable en los motores modernos. El SEAL 130 no fue solo un simple camión de carga. Su diseño versátil permitió que se adaptara a todo tipo de trabajos. Hubo versiones cisterna, perfectas para transportar agua, combustible e incluso leche en las granjas soviéticas. También se convirtió en camión de bomberos, equipado con mangueras y depósitos de agua para combatir incendios. En el ámbito militar, se reforzó con tracción mejorada y protección adicional para soportar terrenos difíciles. Y en la construcción, el SEAL 130 se transformó en volquete, moviendo toneladas de materiales sin problema. Pero eso no es todo. Su chasis también sirvió como base para autobuses de pasajeros y hasta como grúa industrial, equipada con sistemas de elevación. Era un camión para todo, y por eso dejó su huella en tantos sectores. En total, se fabricaron más de 3.3 millones de unidades entre 1962 y 1994. Un número impresionante que lo convierte en uno de los camiones soviéticos más producidos de la historia. Si pensabas que ya sabías todo sobre el SEAL 130, prepárate, porque estas curiosidades te van a sorprender. Durante la Guerra Fría, algunos fueron modificados como lanzadores de misiles improvisados. Sí, camiones convertidos en plataformas de ataque. En invierno, los conductores soviéticos tenían un truco bastante extremo. Encendían fogatas debajo del motor para evitar que el aceite se congelara. Y aunque parezca increíble, en muchos países, el SEAL 130 todavía sigue en servicio, transportando mercancías en zonas rurales como si el tiempo no hubiera pasado. Por si fuera poco, algunos han sido modificados con motores diésel modernos, demostrando que este camión no solo es resistente, sino que también sabe adaptarse a cualquier época. Pero lo más impresionante de todo es que estos camiones aún siguen circulando. A pesar de que dejó de fabricarse en 1994, el SEAL 130 sigue presente en muchas carreteras. Pero, ¿cómo es posible que un camión que dejó de fabricarse hace décadas siga en funcionamiento? La respuesta está en 4 factores clave. Primero, su mecánica es increíblemente sencilla. Cualquier mecánico con herramientas básicas puede repararlo sin necesidad de equipos sofisticados. Segundo, hay piezas de repuesto por todas partes. Con más de 3 millones de unidades fabricadas, encontrar partes en deshuesaderos o mercados de segunda mano no es un problema. Tercero, su chasis es tan resistente que puede soportar décadas de trabajo pesado sin mostrar señales de fatiga. Es como si estuviera diseñado para durar para siempre. Y por último, muchos dueños han modificado estos camiones, instalando motores diésel más eficientes para reducir el consumo de combustible. Es decir, el SEAL 130 no solo resiste el paso del tiempo, también se adapta a él. Este camión se ha convertido en un símbolo de ingeniería confiable y duradera. Mientras otros modelos han desaparecido, el SEAL 130 se ha adaptado y sigue funcionando. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has visto un SEAL 130 en acción? ¿O tal vez conoces a alguien que haya trabajado con uno? Déjamelo en los comentarios. El Fiat 682 tuvo varias versiones a lo largo de su historia y todas compartían algo en común: una resistencia fuera de lo normal. Este camión no solo movió mercancías, sino que también movió la historia de medio mundo. ¿Qué tenía esta familia de camiones para volverse una leyenda internacional? Lo que vas a descubrir te va a sorprender. El Fiat 682 nació en Italia a comienzos de los años 50, en un país que se estaba reconstruyendo tras la Segunda Guerra Mundial. Fiat, una de las empresas más importantes del sector automotor, necesitaba un camión fuerte, confiable
y versátil para enfrentar los nuevos retos del transporte. Y así nació el primer 682. La denominación 682 no fue arbitraria. En el sistema interno de Fiat, el primer número representaba la familia del vehículo, mientras que los dos siguientes indicaban su evolución. El 682 era, por tanto, una evolución del Fiat 680, pero con mejoras notables en todos los aspectos. Desde el principio, el 682 se diseñó como una plataforma adaptable, y esa fue una de sus grandes fortalezas. Existieron versiones chasis, volquetes, tractoras, camiones cisterna, unidades militares, autobombas para bomberos y más. A lo largo de más de 3 décadas, Fiat lanzó múltiples variantes como el 682N, N1, N2, N3, además de las versiones T, tractora, C, volquete y otras siglas dependiendo de la configuración. Una de las versiones más emblemáticas fue la 682N3, ampliamente reconocida en África, América Latina y Medio Oriente. Su diseño robusto, su cabina redondeada y su mecánica confiable la convirtieron en un ícono del transporte pesado. Bajo el capó, estas unidades montaban motores como el Fiat 203A, un bloque diésel de 6 cilindros en línea con una cilindrada de 10.676 centímetros cúbicos, capaz de producir unos 180 caballos de fuerza y hasta 735 Nm de torque. Para su época, esta potencia permitía mover cargas de más de 20 toneladas sin problemas. La transmisión era manual, con configuraciones de 8 velocidades, aunque algunas versiones más avanzadas o para uso militar incluían cajas de hasta 12 o más marchas. También hubo modelos con tracción 4x2, 6x4 y 6x6, lo que permitía adaptarlos tanto a carreteras como a terrenos extremos. ¿Y el sonido? Los veteranos del volante recuerdan con nostalgia ese traqueteo clásico del diésel Fiat, un sonido grave, fuerte, que se escuchaba desde lejos y anunciaba la llegada de una máquina que no se detenía ante nada. Una de las claves del éxito del Fiat 682 fue su durabilidad y facilidad de reparación. Su mecánica sencilla, sin complicaciones electrónicas, hacía que cualquier mecánico con herramientas básicas pudiera desarmarlo y dejarlo como nuevo. Además, los repuestos eran abundantes y accesibles en muchos países. ¿Y dónde se usó el Fiat 682? Y antes de responder esta pregunta, primero dale a me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. La verdad, casi en todos lados. Este camión fue exportado a muchísimos países y en algunos casos incluso se fabricó o ensambló localmente. Por ejemplo, en Argentina era común verlo en las rutas durante los años 60 y 70. Se volvió un clásico del transporte nacional. En Egipto y Etiopía tuvo un papel importante tanto en el transporte civil como en el militar. En Argelia y Libia lo usaban incluso en pleno desierto, aguantando sin problemas el calor y las condiciones extremas. Y en Venezuela fue parte del boom petrolero y también se usó en grandes obras de infraestructura. En cada país, el Fiat 682 se adaptaba a lo que hiciera falta. Por eso se ganó esa fama de ser casi indestructible. También se utilizó en fuerzas armadas, en contextos bélicos o de emergencia y en convoyes humanitarios en zonas de conflicto. Era tan confiable que muchos gobiernos lo elegían como vehículo estándar para misiones críticas. Con el paso del tiempo, el diseño también fue evolucionando. Las primeras versiones tenían una cabina redondeada, muy característica, pero en los años 70 comenzaron a aparecer variantes con cabinas más cuadradas, similares a las de los Iveco posteriores.
Sin embargo, el alma del camión seguía intacta, fuerte, confiable y preparado para todo. Y aquí viene un dato curioso. El Fiat 682 se fabricó desde 1952 hasta 1988, lo que significa más de 35 años en producción. Muy pocos camiones en la historia han tenido una vida tan larga, y eso solo se logra cuando un diseño funciona, y funciona bien. ¿Te imaginas cuántas toneladas de mercancía, materiales de construcción, alimentos o combustible se movieron gracias a esta bestia? Millones. Otro punto clave era su versatilidad. El 682 podía configurarse según la necesidad del cliente. ¿Necesitabas un volquete para una cantera? ¡Lo tenías! ¿Una tractora para recorrer miles de kilómetros? También. ¿Un camión cisterna para zonas rurales? Hecho. Era una especie de camión multiherramienta. Y aunque hoy ya no se fabrica, muchos siguen rodando. Restauradores, coleccionistas y apasionados por los camiones clásicos siguen manteniendo vivos a estos gigantes. En exposiciones, ferias y eventos históricos, siempre hay un Fiat 682 reluciente atrayendo miradas. Y dime, ¿en tu país todavía se ve algún Fiat 682? ¿Lo llegaste a manejar o conoces a alguien que sí? ¿Crees que aún existen camiones tan resistentes como este? Déjamelo en los comentarios. ¿Un camión que puede reconstruirse sin sacar el motor del chasis? Así es. El International 4900 no solo fue un guerrero del trabajo pesado, también escondía secretos mecánicos que lo hacían único. ¿Qué más tenía este camión que lo convirtió en leyenda? Quédate hasta el final y descúbrelo. El modelo 4900 nació a finales de la década de 1980 como parte de la nueva serie 4000 de International. Esta serie se introdujo en 1988 para reemplazar a la antigua serie S, aprovechando la misma cabina, pero con un cofre más bajo y aerodinámico que mejoró la visibilidad del conductor. El 4900 en particular sustituyó al previo modelo S1800, posicionándose como un camión mediano de alta capacidad, incluso con opción de doble eje trasero. Desde su lanzamiento en 1989, el International 4900 se volvió un camión popular para trabajos medianos y severos. Se fabricó durante más de una década, hasta que en 2001 fue reemplazado por la nueva generación 4300 y 4400, conocida más adelante como Durastar. Esta transición vino con motores más modernos, cabinas rediseñadas y tecnologías más adaptadas a los nuevos tiempos. El International 4900 estaba equipado con motores diésel de media potencia diseñados por Navistar. El más común fue el DT466, un motor de 6 cilindros en línea, 7.6 litros, con turbo, famoso por su durabilidad. Dependiendo del año y configuración, este motor entregaba entre 195 y 275 caballos de fuerza. En cuanto al torque, podía ofrecer entre 600 y 800 libras-pies, suficiente para mover cargas importantes sin mayor esfuerzo. También hubo versiones más potentes con el motor de T530, de 8,7 litros, para aplicaciones que requerían un extra de fuerza. En transmisiones, el 4900 se ofrecía con cajas manuales de 5, 6 o hasta 10 velocidades, y también con transmisiones automáticas Allison, muy útiles en trabajo urbano o para operadores que necesitaban menos complicaciones. La configuración de tracción más común era 4x2, ideal para carga urbana o regional, pero también existieron variantes 6x4 para tareas más pesadas, y en algunos modelos relacionados, incluso 4x4, especialmente para usos fuera de carretera. Pero ¿por qué se dejó de fabricar? El International 4900
no se dejó de fabricar por fallas o bajo rendimiento. Al contrario, fue un modelo exitoso. Pero a comienzos de los años 2000, International decidió renovar su línea de camiones. Llegaron nuevas normativas de emisiones más estrictas y era necesario ofrecer vehículos más eficientes y modernos. Así, el 4900 fue reemplazado por los modelos 4300 y 4400, como mencionamos al principio, con mejores interiores, motores más limpios y mayor tecnología. El 4900 simplemente ya no encajaba en esa nueva etapa. Una de las ventajas que más destacaba del International 4900 era su motor DT466. Este motor se ganó fama de ser casi indestructible. Era tan duradero que podía recorrer cientos de miles de kilómetros sin problemas. Y si llegaba el momento de hacerle una reparación grande, no había que desmontarlo del chasis para reconstruirlo. Eso ahorraba mucho tiempo y dinero. Otro punto fuerte era su versatilidad. Este camión servía para casi todo. Lo podías ver como grúa, volteo, cisterna, camión canasta, plataforma, lo que quisieras. Había versiones para cada necesidad. Además, era muy fácil de mantener. Muchas piezas eran compartidas con otros modelos de la marca, lo que facilitaba conseguir repuestos. Y como su mecánica era simple, cualquier taller con lo básico podía repararlo sin necesidad de herramientas sofisticadas. Y por último, el diseño del frente, con ese cofre bajo, le daba al conductor una buena visibilidad, algo que se agradece mucho al maniobrar en espacios reducidos, como calles urbanas o sitios de obra. Pero claro, no todo era color de rosa. Antes de contarte lo más importante, primero dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. Uno de sus puntos débiles era la cabina. Aunque cumplía su función, era básicamente la misma que se venía usando desde los años 70. Eso significaba menos comodidad, más ruido en la cabina y un interior que ya se sentía viejo frente a los modelos más nuevos. También, para ciertos trabajos más exigentes, especialmente con cargas muy pesadas o en rutas largas con muchas subidas, la potencia podía quedarse corta. No era un camión pensado para arrastrar toneladas a toda velocidad por la autopista. Y como era un modelo de otra época, su motor no fue diseñado pensando en las normativas actuales. Así que en términos de emisiones y eficiencia de combustible, hoy en día se queda atrás. Gastaba más y contaminaba más que los motores modernos. Ahora bien, si algo hacía especial al International 4900, era todo lo que se podía hacer con él. Era como una navaja suiza en forma de camión. En la construcción, por ejemplo, se usaba muchísimo como camión de volteo, mezcladora de cemento o plataforma para materiales. En el área de servicios públicos, era común verlo equipado con brazo hidráulico o como camión canasta, sobre todo en trabajos eléctricos o de mantenimiento urbano. También fue muy utilizado por bomberos y equipos de emergencia, sobre todo en zonas rurales o de difícil acceso, gracias a su resistencia y facilidad de modificación. Y por supuesto, en el mundo de la distribución y logística, era ideal para furgones de reparto, pipas o hasta como grúa de remolque. ¿Pero por qué el nombre 4900? International usaba una convención numérica para sus camiones. El 4 indica que pertenece a la serie 4000, es decir, camiones medianos. Y el 900 señalaba que era uno de los modelos más grandes dentro de esa familia. De hecho, el 4900 era el sucesor del modelo S1800 y su nombre indicaba esa evolución. No tiene un significado oculto, pero sí ayudaba a identificar su tamaño y posición dentro de la línea. ¿Y tú? ¿Llegaste a manejar un International 4900? ¿Qué te gustaba de él? ¿Te parece que ya es un camión del pasado o todavía tiene mucho que ofrecer? Déjalo en los comentarios. ¿Sabías que hay un camión que ha sido el número 1 en ventas por más de 30 años en Estados Unidos y que también domina las calles de América Latina? Parece pequeño,
pero ha tumbado a gigantes como al Daihatsu Delta. ¿Y también sabías que hay versiones que ni siquiera usan diésel ni gasolina? Hoy vamos a conocer el Isuzu NPR. Así que quédate hasta el final. Todo comenzó en 1959, cuando Isuzu presentó al mundo el primer camión liviano con cabina adelantada, el Isuzu Elf. Su diseño era tan compacto como eficiente. Nadie imaginó que se convertiría en el abuelo de una familia de camiones que hoy domina el planeta. La serie N, como se le conoce fuera de Japón, evolucionó generación tras generación, y en 1984, el modelo NPR debutó en Estados Unidos. Solo 2 años después, ya era el cab-over más vendido del país. Desde entonces, ha sido imbatible, año tras año, sin perder su trono. El Isuzu NPR es un caso raro de éxito total tanto en el norte como en el sur del continente. En Estados Unidos, más de 500,000 de unidades han sido vendidas desde su llegada, y en 2024 rompió récords con más de 44,000 unidades colocadas en el mercado. En Colombia, se vende como Chevrolet Serie N Reward, y no tiene competencia. Hay años en los que se registran más de 60,000 unidades nuevas. En Chile, Perú, Centroamérica y el Caribe ha reemplazado flotas enteras, y en República Dominicana desplazó completamente al popular Daihatsu Delta. Este camión no es un invitado. Ya forma parte del paisaje urbano en casi todos los países del continente americano. La serie N está compuesta por varios modelos: NKR, NPR, NQR, NRR, cada uno con un nivel de capacidad diferente. Pero todos comparten la fórmula ganadora: cabina sobre el motor, tamaño compacto, excelente rendimiento y fiabilidad japonesa. El NPR es el más equilibrado de todos, ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Se ofrece en versiones de cabina sencilla o doble, con capacidad para 3 hasta 7 ocupantes, dependiendo del uso. En México y Australia, por ejemplo, se conoce como Isuzu Elf 400. En otros países, como Colombia, se vende bajo la marca Chevrolet, como ya te mencioné, pero no importa el nombre, todos pertenecen a la misma dinastía. ¿Y qué tiene bajo el capó? O mejor dicho, bajo la cabina. Las versiones modernas del NPR están equipadas con motores diésel Isuzu 4HK1 de 4 cilindros y 5.2 litros. Su potencia varía entre 150 y 215 caballos de fuerza, con un torque que llega hasta los 450 libras-pie. Pero eso no es todo. En Norteamérica también existen versiones a gasolina con motores V8 de General Motors, de 6.0 y 6.6 litros, que alcanzan hasta 355 caballos. Estas versiones ofrecen una alternativa para quienes buscan menores costos iniciales, aunque sacrifican un poco la eficiencia del diésel. El NPR también puede tener transmisiones automáticas de 6 velocidades, Aisin o Allison, o cajas manuales en versiones básicas. Su capacidad de carga útil ronda las 5 toneladas y gracias a su diseño cab-over permite instalar carrocerías más largas sin aumentar el largo total del vehículo. Frenos ABS, aire acondicionado de fábrica, dirección asistida, cierre centralizado, vidrios eléctricos y hasta radio con Bluetooth. Nada mal para un camión que nació para trabajar. ¿Y sobres las versiones que ni siquiera usan diésel ni gasolina? Bueno, antes de responder esta pregunta, primero dale like y suscríbete al canal para que no te pierda ni un solo detalle de esta historia. Isuzu no se quedó en el pasado. En 2024 lanzó el NRR EV, su primer modelo 100% eléctrico de la serie N. Mantiene la misma estructura y maniobrabilidad del NPR, pero con un tren motriz completamente eléctrico y varias configuraciones de batería, desde 60 hasta 180 kWh. Esto significa que ahora puedes hacer entregas urbanas sin una sola gota de diésel, en total silencio y sin emisiones. El NPR eléctrico está pensado para ciudades congestionadas, zonas de bajas emisiones
y empresas que buscan eficiencia con responsabilidad ambiental. Con esta jugada, Isuzu se adelanta a la competencia y deja claro que el reinado del NPR no tiene fecha de caducidad. Una de las razones por las que el NPR ha dominado tantos mercados es su increíble versatilidad. Este camión no solo transporta carga, puede convertirse en volquete, cisterna, camión grúa, furgón refrigerado, camión de basura, taller móvil o incluso minibús para transporte de personal. Su radio de giro es tan corto que parece una furgoneta. Su visibilidad es superior gracias a la posición del conductor justo encima del eje. Y su plataforma es ideal para montar carrocerías largas, lo cual es clave para maximizar el volumen de carga. Además, existe una versión con doble cabina que permite llevar hasta 7 personas, lo que lo convierte en el vehículo ideal para cuadrillas de construcción, jardinería, limpieza urbana o mantenimiento. Y ahora es que la historia se pone interesante. Escucha esto. Más del 80% de los NPR vendidos en Estados Unidos desde 1986 todavía están en funcionamiento. Sí, después de décadas, siguen rodando como si nada. Y si hablamos del motor diésel, su vida útil es otro punto fuerte. Puede recorrer hasta 375,000 millas antes de necesitar una reparación mayor. Eso es durabilidad de verdad. Además, gracias a su diseño Cab Over, el NPR puede llevar una caja de carga hasta 1.2 metros más larga que la de un camión con morro. Sin ser más grande por fuera, aprovecha mucho más el espacio. Y por si fuera poco, su radio de giro es tan corto que puede moverse con facilidad en calles angostas, maniobrando como si fuera una van. Lo más curioso del NPR es que cambia de nombre y de cara según el país, pero siempre mantiene su esencia. Puede llamarse ELF, Reward, Doble U-Series o NPR, pero lo reconocerás por su forma cuadrada, sus faros grandes, su robustez y su presencia constante en calles, avenidas y obras en construcción. Muchos camiones nacen, tienen su momento y luego desaparecen. Pero el NPR lleva más de 60 años reinventándose, adaptándose, evolucionando. Es el tipo de vehículo que no llama mucho la atención, hasta que te das cuenta de que está en todas partes. Y lo mejor, no parece tener rival real en su categoría. ¿Quién imaginaría que un pequeño camión japonés con cabina cuadrada llegaría a dominar un continente entero? ¿Sabías que antes de que el Isuzu NPR dominara las calles y mucho antes de que el Daihatsu Delta se hiciera famoso, ya existía un camión japonés que lo empezó todo? Su nombre es Canter, un camión que no solo carga toneladas, también carga historia, innovación y una reputación de hierro. Quédate hasta el final. Todo empezó en 1963, cuando Mitsubishi Fuso lanzó el primer Canter, un camión ligero de cabina adelantada, o cab over, diseñado para moverse ágilmente por las ciudades. Desde entonces, el Fuso se ha convertido en sinónimo de trabajo duro, presente en más de 150 países. Las primeras generaciones de los años 60 tenían motores diésel pequeños, de apenas 68 caballos. Pero con el tiempo, la potencia creció y el diseño se modernizó. En 1985 apareció la quinta generación, con líneas cuadradas, faros rectangulares y algo que lo haría aún más versátil: tracción 4x4. Durante los 92.000, el Fuso adoptó nuevas tecnologías, frenos ABS, bolsas de aire y motores más limpios. Y cuando Mitsubishi Fuso se integró al grupo Daimler, el camión comenzó a fabricarse y venderse bajo la red de Mercedes-Benz Camiones. En Latinoamérica, el Fuso es sinónimo de confianza. En países como Perú, se ha convertido en líder absoluto de ventas en su categoría. Los transportistas lo prefieren porque combina resistencia, bajo consumo y una capacidad impresionante para adaptarse a todo tipo de caminos, desde las calles de Lima hasta las trochas de los Andes. En México, el Fuso llegó con otro nombre. Al principio se vendía como Sterling 360
y luego como Freightliner 360, pero seguía siendo el mismo camión japonés bajo la piel americana. Esta estrategia ayudó a conquistar a los empresarios de reparto urbano y transporte de materiales ligeros. En el Caribe, su fama no es menor. En islas como República Dominicana, Jamaica o Trinidad y Tobago, el Fuso es el aliado perfecto para panaderías, mensajerías o empresas de gas. Su tamaño compacto y su facilidad para maniobrar lo hacen ideal para moverse entre calles estrechas y con tráfico pesado. A mediados de los 80, el Fuso cruzó el Pacífico para conquistar Norteamérica. En Estados Unidos y Canadá, se ofrecía bajo la filial Mitsubishi Fuso Truck of America y se volvió muy popular entre empresas de reparto, jardinería, plomería y construcción ligera. Hasta hace pocos los modelos más conocidos eran el FE-130, de unas 6 toneladas de peso bruto, el FE-160 y FE-180, con motores más potentes. Con el tiempo, llegaron versiones a gasolina e incluso una 100% eléctrica, el famoso E-Canter. El Fuso con motor V8 de 6 litros ofrecía casi 300 caballos de fuerza y más de 500 Nm de torque, algo impresionante para un camión de su tamaño. Aunque no logró dominar el mercado frente a rivales como Isuzu y Hino, dejó una huella importante. En 2020, Daimler retiró la marca Fuso de Norteamérica, pero sus camiones siguen rodando. Y lo mejor, su experiencia sirvió de base para una nueva generación de eléctricos bajo la marca Rison. En Europa, el Fuso se ensambla desde hace décadas en la planta de Tramagal, Portugal, que abastece a todo el continente. En España, el Fuso es habitual en servicios municipales, camiones de basura compactos, limpieza, bomberos y reparto urbano. Una de sus joyas tecnológicas es la transmisión Duonic, una caja automatizada de doble embrague con 6 velocidades, exclusiva en su segmento. Esta transmisión permite cambios de marcha suaves y rápidos, optimizando el consumo y haciendo más cómodo el manejo en tráfico urbano. Los modelos más recientes llevan motores diésel de 3.0 litros, con potencias entre 150 y 175 caballos, cumpliendo con la normativa Euro 6. Su combinación de tecnología japonesa y respaldo europeo lo ha convertido en un verdadero camión global. El Fuso se adapta a todo. Hay versiones con cabina simple, doble cabina para hasta 7 pasajeros e incluso 4x4 con modos de alta y baja tracción. En Perú, por ejemplo, se vende el Fuso 4x4 con bloqueo de diferencial central, ideal para terrenos mineros o rurales. Su chasis tipo escalera es resistente y versátil. Se usa para furgones, volquetes, cisternas, plataformas, grúas o cajas refrigeradas. Las versiones van desde 3.5 hasta 8.5 toneladas de peso bruto vehicular, cubriendo desde camiones ligeros hasta el rango medio. Y ahora vamos a hablar de la parte más importante, sus motores. Pero antes dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. En sus versiones modernas, el Fuso utiliza motores turbodiesel de 4 cilindros diseñados para durar. El más popular es el 4P10, de 3.0 litros, que entrega 161 caballos y 400 Nm de torque a tan solo 1.600 revoluciones por minuto. En palabras simples, tiene fuerza desde el arranque, perfecta para las paradas y arranques constantes del reparto urbano. También existen variantes con el robusto motor 4M50 de 4.9 litros, con 147 caballos de fuerza y 469 Nm de torque, usado en países con normas Euro 3 o Euro 4. En algunos mercados se ofrecieron versiones a gasolina con un V8 de 6 litros y 297 caballos de fuerza, aunque el diésel sigue siendo el favorito por su torque y economía. El Fuso
Tradicionalmente usó cajas manuales de 5 o 6 velocidades, pero la llegada de la transmisión Duonic marcó un antes y un después. Esta caja automatizada ofrece la eficiencia de una manual con la suavidad de una automática, ideal para los embotellamientos de ciudad. El camión también incorpora frenos de disco ventilados, ABS, freno de escape y, en Europa, tecnología BlueTech de Daimler, que reduce las emisiones mediante inyección de urea. Es un camión fuerte, pero también respetuoso con el medio ambiente, un equilibrio que pocos logran en su categoría. En 2006, Mitsubishi Fuso presentó el Fuso Eco Hybrid, un híbrido diésel eléctrico que combinaba un motor turbodiésel de 123 caballos con uno eléctrico de 47. Este sistema reducía el consumo de combustible hasta un 30%, algo revolucionario para su época. Luego, en 2017, llegó el Fuso E-Canter, el primer camión 100% eléctrico de producción masiva. Tiene 115 kilovatios de potencia, 390 Nm de torque instantáneo y una autonomía de unos 100 km por carga, ideal para entregas urbanas silenciosas y sin emisiones. Empresas como UPS y DHL ya lo usan en Europa, Japón y Estados Unidos. La nueva generación del E-Canter ofrecerá más de 100 configuraciones distintas, con diferentes longitudes, cabinas y autonomías. El futuro del Fuso, sin duda, será eléctrico. El Fuso siempre ha tenido oponentes duros, como el Isuzu NPR, con motores más grandes, o el recordado Daihatsu Delta, famoso por su bajo costo, pero el Fuso ha sabido mantenerse en la cima gracias a su fiabilidad japonesa, su respaldo global y su capacidad para evolucionar. ¿Puede un camión ser tan duro que termine convertido en leyenda? El Gas 66, la famosa Shishiga, no solo fue un guerrero en el campo de batalla, también trabajó en granjas, selvas y desiertos. Y lo más sorprendente es que su historia guarda secretos que casi nadie conoce. Así que quédate hasta el final, porque te vas a sorprender. El Gas 66 nació en los años 60 en la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo había probado los camiones estadounidenses 4x4 del programa Lend-Lease, como el Dodge WC, que impresionaron por su versatilidad. Los soviéticos querían algo similar, pero adaptado a sus propias condiciones extremas. Así fue como en 1964, de la planta de Gorky, salió la primera unidad del Gas 66. Su diseño no era casualidad. Se exigía que pudiera entrar en la bodega de aviones como el Antonov An-12, lo que obligó a crear una cabina adelantada, justo sobre el eje delantero. Esto redujo la longitud total y mejoró el ángulo de ataque, aunque a costa de una conducción más brusca. El resultado fue un camión 4x4 compacto, fuerte y muy maniobrable. Tan bueno era que en 1969 se convirtió en el primer camión soviético en recibir la marca de calidad del Estado. Su producción se mantuvo desde 1964 hasta 1999, alcanzando casi 1 millón de unidades fabricadas. Finalmente fue reemplazado por el Gas 3308 Satco, pero la Shishiga dejó una huella imborrable. El Gas 66 era un camión mediano, 4x4, construido sobre un chasis de acero con ejes rígidos y ballestas. Pero lo que realmente llama la atención son sus números. Bajo el capó montaba un motor V8 a gasolina de 4,25 litros, capaz de entregar entre 115 y 120 caballos de fuerza, con un torque de casi 300 Nm, suficiente para moverlo en los terrenos más complicados. La transmisión era sencilla pero efectiva. Una caja manual de 4 velocidades, combinada con una caja de transferencia de 2 rangos, que le daba la fuerza necesaria para salir de cualquier apuro. Pesaba entre 3.400 y 3.500 kilos en vacío,
y aún así podía cargar 2 toneladas completas en todo terreno, además de remolcar otras 2 toneladas extra. Nada mal para su tamaño compacto. En carretera alcanzaba unos 90 kilómetros por hora, aunque lo recomendable era mantenerlo en 80, donde el motor trabajaba más cómodo. Eso sí, el consumo era alto, entre 25 y 30 litros de gasolina cada 100 kilómetros, pero lo compensaba con su autonomía de 600 kilómetros gracias a sus 2 tanques de 105 litros cada uno. Y lo mejor, su capacidad todoterreno. Podía vadear ríos de casi 1 metro de profundidad, trepar pendientes de hasta 30 grados y operar sin problemas en climas extremos. Desde los sofocantes 50 grados hasta los helados -40 del invierno siberiano. Además, desde 1968 incluía un sistema de inflado central de neumáticos que permitía ajustar la presión desde la cabina. Un detalle que lo hacía imparable en barro, arena o nieve. El GAZ-66 no fue un solo camión, sino toda una familia. Existieron decenas de variantes. El GAZ-66B, preparado para tropas paracaidistas, podía ser lanzado en paracaídas y soportar hasta 9G al aterrizar. El GAZ-6621, diseñado para agricultura, con ruedas duales y mayor capacidad de carga. El GAZ-66-92, adaptado para climas árticos extremos, con aislamiento y arranque en frío. Y las versiones diésel de los años 90, como el GAZ-66-40, con motor turbodiesel derivado de tecnología Deutz. Incluso sirvió de base para lanzacohetes múltiples, ambulancias, autobuses rurales y camiones cisterna. En pocas palabras, era un verdadero camaleón sobre ruedas. El GAZ-66 reemplazó al GAZ-63 en el ejército soviético. Transportaba tropas, remolcaba artillería y cargaba suministros. En su caja podían viajar entre 8 y 12 soldados, además de los 2 tripulantes de cabina. Durante la Guerra Fría estuvo presente en numerosos conflictos. Lo usaron los soviéticos en Afganistán, los vietnamitas en Asia y hasta ejércitos árabes en Oriente Medio. En Cuba, estos camiones participaron en misiones internacionalistas en África, especialmente en Angola. Por su sencillez, fue adoptado por ejércitos de todo el mundo: Egipto, Siria, Irak, Etiopía, Vietnam, Finlandia y muchos países africanos tuvieron unidades en sus filas. Y ahora viene la parte más importante del video. Pero antes, dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este camión. Pero la Shishigha no se quedó solo en los cuarteles. Con el colapso de la Unión Soviética, miles de GAZ-66 fueron vendidos como excedentes militares. Así empezaron a trabajar en granjas, explotaciones forestales y empresas petroleras. En Rusia se usaron para llevar pan y correo a pueblos remotos, y en Siberia para transportar leñadores a través de la taiga. En Kazajistán y Mongolia hubo versiones fumigadoras para agricultura, y en América Latina, especialmente en Cuba, muchos fueron adaptados con piezas de otros camiones para seguir rodando décadas después. Hoy en día, algunos entusiastas los restauran y los convierten en autocaravanas 4x4, food trucks o vehículos de expedición. El GAZ-66 tenía muchas virtudes, pero también sus puntos débiles. Entre lo bueno está su increíble capacidad todoterreno. Este camión podía meterse donde otros se quedaban atascados. Además, su mecánica era tan sencilla que se podía reparar en medio del campo con herramientas básicas. Era versátil, porque lo mismo servía para usos militares que para trabajos civiles, y soportaba sin problemas climas extremos, desde el calor sofocante hasta el frío más brutal. Ahora bien, no todo era perfecto. Su motor a gasolina resultaba menos eficiente y más inflamable que un diésel. El consumo era bastante alto, gastando mucho más que otros camiones de su categoría.
Por dentro tampoco era un lujo. La cabina era incómoda, calurosa y ruidosa. Y para rematar, usaba frenos de tambor, que ya en su época eran menos seguros frente a los sistemas más modernos. Aún así, lo que otros veían como defectos, en muchos lugares resultaba ser una ventaja. Su motor de gasolina arrancaba más fácil en climas fríos y su mecánica básica garantizaba que con un martillo y unas llaves podías repararlo en medio de la nada. En total se fabricaron cerca de 1 millón de unidades y aunque dejó de producirse en 1999, todavía se ven rodando en Rusia, Europa del Este, África e incluso en América Latina. En Cuba, es normal encontrar gas 66 de los años 70 todavía en uso, algunos con motores adaptados de otras marcas. Y en Europa Occidental se han vuelto objetos de culto. Restauradores los buscan en subastas militares para convertirlos en vehículos históricos o campers de aventura. El Gas 66 no fue el más potente, ni el más moderno, pero sí uno de los más resistentes y versátiles camiones de su tiempo. Y hablando de resistente, este camión que aparece en pantalla sí que es un caballo de batalla. Entra a ver el video para que no te lo cuenten.